Nos vamos a ir ahora a otra cuestión que tiene que ver, bueno, con algo que es muy central. Un informe dice que la soja se tornaría inviable en el 80% del área agrícola. Está en línea Héctor Huergo. Héctor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bueno, ¿a qué se debe esto? Que, digamos, en un país que hasta hace no mucho tiempo se debatía y se decía que se sembraba soja hasta en los préstamos de las rutas, ahora el 80% del área agrícola se vuelva inviable para el producto. Bueno, es así, suena un poco catastrofista. Finalmente siempre hay elementos que amortiguan un poco la tendencia, pero lo que está manifestando este estudio, que está hecho por el Departamento de Investigación y Desarrollo de CREA, nada menos. CREA es una organización de más de 50 años que viene trabajando en el desarrollo tecnológico del sector, experimentando, probando nuevas cosas, y que ha sido uno de los motores de lo que nosotros llamamos la segunda revolución de las pampas, que es de base tecnológica, aumento de la productividad, aumento de la superficie sembrada, y bueno, hemos multiplicado por 5 la producción en los últimos 30 años. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? Estamos como cebados con este tema. El gobierno había generado una reducción momentánea de los derechos de exportación para la soja, que estaban en el 33%, y lo bajó al 26%, pero con fecha final, digamos, 30 de junio. Es decir, que desde ayer ya no rige más ese 26%, sino que volvemos al 33%. Y en el caso del maíz, que también se había bajado del 12 al 9, vuelve a subir del 9 al 12. Lo que dice este estudio es que en estas condiciones, tanto la superficie como los rendimientos de estos cultivos van a bajar. Se hace inviable. Hacerse inviable significa que se trabajaría a pérdida, pero hay un factor de amortiguación que hace que finalmente no se produzca el apocalipsis, digamos, que es que está uno de los costos importantes es la renta del campo, el alquiler. La mayor parte de la agricultura se hace sobre campo alquilado. Entonces, lo que seguramente va a pasar es que los alquileres van a tener que bajar. Cuando se alquila a porcentaje, este porcentaje ya implica una porción menor de ingreso. Ujú. Sufre el dueño del campo, pero por supuesto, el alquiler es un 30-40%. Bueno, sobre esa parte del costo, sobre el 30 o el 40, no tendría incidencia, pero sí sobre el 60 o 70% restante, donde subir los derechos de exportación un 20%, que es lo que significa pasar de 26 a 33 en el caso de la soja, o del 9 al 2 en el caso del maíz y del trigo, significa que estamos en una situación, digamos, de quebranto. Si esto se mantiene en el tiempo, bueno, esos productores se descapitalizan porque se van comiendo el capital. eh, no le pueden pagar bien al contratista, entonces el contratista viene con máquinas obsoletas, si viene, y todo se va deteriorando. Ahora, el problema principal es que por un lado tenemos un efecto macro, que es que se va a reducir la superficie sembrada, sobre todo en zonas marginales. Yo no diría que va a bajar un 80%, sino que se va a producir a pérdida en muchos campos, y esto no se va a poder sostener en el tiempo. Va a haber una caída de la producción. Yo me animaría a decir que va a estar entre el 15 y el 20% respecto al potencial ahora, pero también te puedo decir que si no existiera esta exacción, uno de cada 3 camiones de soja que mandás al puerto lo captura el Estado, y vos tenés que pagar hasta el flete de los 3 camiones y el Ujú. IVA del flete de los 3 camiones. Así que ni siquiera te lo vienen a buscar a la chacra, Claro. sino que lo tenés que mandar y ahí te lo sacan. Bueno, esto no se va a poder sostener mucho tiempo más. Me da la impresión de que en el gobierno hay un sector que lo sabe, y otro sector que piensa que no pasa nada, que siembran igual, que los productores están insensibles
un poco a los estímulos económicos, lo cual es un disparate antidiluviano. Pero bueno, hay quien piensa todavía así, aún en las filas libertarias, y esto es un contrapeso, digamos, muy fuerte, una mochila realmente pesadísima que nos viene frenando desde hace años. Así que esa es la situación. No es el apocalipsis, pero sí es un llamado de atención, y este estudio pone muy claro, en negro sobre blanco, que, ojo, es una alarma porque va a caer la producción. Y de una forma indirecta es comparar con los países vecinos que no tienen retenciones, como en Uruguay, Paraguay y Brasil, los cultivos sin retenciones, como fundamentalmente la soja, se han ido expandiendo, y en la Argentina han duplicado la producción en 10 años, y nosotros en 6 años estamos totalmente estancados. Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, aprovecho a preguntarte por otros aspectos. La situación creada por Donald Trump, en la relación con China, pareciera estar favoreciendo a países como el nuestro, ¿no? Sí, pero tenemos, digamos, es tan complejo todo. Fíjate que esta semana la noticia más importante para el sector, más interesante, es que China hizo, digamos, un primer embarque, una primera compra de harina de soja. Ellos en general no compran harina de soja, sino que compran poroto, compran el grano para procesarlo ellos, y como Argentina exporta en general los derivados de la soja, porque se industrializa acá, estábamos medio afuera del mercado chino. Algo se exportaba de poroto, pero nada más. Bueno, esta autorización puede ser muy importante porque significa que los chinos tienen la alternativa de Argentina y en menor medida también de Brasil con el tema de la harina, porque Brasil también les exporta poroto. Pero bueno, ahora tenemos un mercado nuevo para un producto que es clave para la economía argentina. Así que, y esto sucede porque los chinos tienen miedo de las cosas que pueda hacer Trump, y entonces empiezan a buscar cómo diversificar sus orígenes. Claro, sí, bueno, evidentemente para ellos, independientemente de lo que es China hoy, yo suelo decir a la audiencia, miren, China vive, ya está en el siglo XXV, ¿no? Sí, Es una sí, cosa. pero digamos, hay varias cosas que junto con China también son importantes para tener en cuenta y que la Argentina está desconociendo. Y es un tema que hemos hablado muchas veces contigo, que es Sí, el de los biocombustibles, claro. el biodiesel y el etanol. Digamos que Estados Unidos aumenta el corte con los dos biocombustibles. Brasil está pasando del 25 al 30% el corte con etanol desde este mes. Sí, el corte con etanol. Y también está aumentando del 12 al 15% el consumo de biodiesel. Todo esto es aceite de soja que digamos que encuentra un mercado nuevo. Bueno, la Argentina está desconociendo, y la empresa líder hoy en boga, como es YPF, tiene una política, de su conducción, bueno, que es el gobierno, ¿no? Porque al presidente lo pone el gobierno, que es el dominante de la empresa, y bueno, y están en contra. Entonces hay toda una demanda de productos del agro que por un lado no se van a producir en la cantidad que se podía, por la cuestión de las retenciones, y por otro lado donde no estamos contribuyendo a un mayor consumo y por lo tanto una retirada de cierta producción del mercado internacional. Así que, con lo cual afectamos los precios. La Argentina domina el mercado mundial de aceite de soja. Si nosotros pudiéramos sacar 1 millón de toneladas de aceite de soja de las 7 o 8 que producimos y exportamos, el precio se fortalecería en beneficio de todos. Así que hay cosas para hacer más allá de esta cuestión de las retenciones, que también urge, digamos, terminar con ellas. Sí, claro, claro. Es todo un tema porque además, que no me acuerdo ahora, vi en algún economista, estaba en televisión, pero no pude prestar mucha atención, yo estaba en otra cosa, hablando de cuál es la incidencia real de la recaudación por retenciones, Sí. que no es realmente significativa en el contexto del volumen de lo que el Estado recauda para sostener sus acciones, ¿no? Mira, es relevante, son 8 o 10 mil millones de dólares.
no es moco de pavo, y esa es la razón por la cual se mantienen. Y la otra razón es que son muy fáciles de recaudar. Te espero en el puerto y ahí te cobro, y toda la producción tiene que ir al puerto. Así que, bueno, una parte sustancial, es decir, el 90% de la soja se exporta, como harina, como aceite y como semilla, pero todo se exporta. Y bueno, 3 camiones, uno hundido. Y es facilísimo, porque si no te dan el permiso de embarque, ahí no hay vuelta. Es decir, si querés cargar y que el barco salga, tenés que mostrar el recibo de que pagaste la retención. Así que tenés ese tema. Y para el gobierno es comodísimo, porque realmente son 8, 9, 10 mil millones de dólares todos los años, desde hace 25 años, así que imagínate lo que se ha recaudado en esto. Se ha recaudado unos 200 mil millones de dólares, según varios cálculos de FADA, las entidades, están repitiendo esa cifra, y anda por ahí. Bueno, 200 mil millones de dólares es medio PBI argentino de un año. Es como si se hubieran comprado, si una hectárea vale 10 mil dólares, es como si el gobierno se hubiera quedado con 20 millones de hectáreas. Bueno, no sucedió eso, se quedaron con la renta de 20 millones de hectáreas, pero bueno, es tremendo. Así es, sí. Deberíamos tener rutas calefaccionadas. Sí, para colmo eso, ¿no? No tenemos no hay infraestructura. No tenemos ferrocarriles, no tenemos autopistas, los fletes son carísimos porque los camiones llevan menos de 30 toneladas, cuando con bitrenes podía llevar 45, pero los bitrenes no están autorizados a circular en rutas que por ahí son medio límite para ellos, porque son angostas. Así que tenemos muchos deberes por hacer, y el gobierno tiene todavía poca visión sobre esta cuestión. Es reducir el gasto y mantener el ingreso que viene del agro. Bueno, reducir el gasto también le pega al agro, y no se buscan alternativas que podrían funcionar perfectamente, como algún régimen público-privado, la concesión de rutas en serio, con digamos, expansión de kilómetros pavimentados y de autopistas donde hoy hay cintas angostas. En fin, todo por hacerse como lo están haciendo nuestros vecinos. O sea, en Uruguay algo se está haciendo en materia de rutas, y en Brasil se está haciendo muchísimo, también en Paraguay. Bueno, como siempre, Héctor, gracias, buena jornada, muy amable. Abrigate. Gracias a ustedes, hasta prontito. Hasta luego. Bueno, seguimos nosotros. Te reitero entonces, estamos con estos datos.